con el proyecto del ministro Pardo, porque lo que ambas partes están ya de acuerdo es que es una indemnización. Y entonces, como es una indemnización, una parte dice conforme a que me den todo lo del predio, y ahí yo estaría de acuerdo que no procedería, y la otra parte que son los agravios de la autoridad en relación a que es incongruente, eso también serían infundados. Entonces, si tomamos el asunto tal y como está planteado, yo estaría con el proyecto porque son infundados en el sentido de que estableció la indemnización como efecto del amparo conforme a las leyes aplicables. No sé si tendríamos que ordenar en este sentido para dar ya un cauce o se le va a dejar al juzgado que esa indemnización fijada por el juez se debe entender como leyes aplicables conforme a los preceptos que la propia Corte ha establecido de valor comercial más actualización, porque entonces así se lograría ya en realidad una indemnización real y no solo derivada de las leyes, de la ley de expropiación del artículo 10. Yo considero que podríamos ya marcar qué se debe entender, si están de acuerdo, conforme a las leyes aplicables, que está en función a valor comercial y actualización, como lo ha fijado esta propia Corte, o únicamente dejar, está bien precisada la ley, como la señaló el ministro Pardo. Lo que está pegando es la sentencia misma, los términos en que se dictó la sentencia misma, pero si se le podría establecer qué se entiende por normas legales aplicables, yo estaría de acuerdo con los proyectos. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna, por favor. Gracias, señor presidente. Yo muy en la línea de lo que ha señalado la ministra Piña. El problema fundamental es precisamente el dictado de la sentencia de amparo, que se le está dando una connotación, pues no tanto de sentencia de amparo, de violaciones constitucionales, sino como que si fuera una sentencia ordinaria, porque esto no es un pago de pesos, ni mucho menos para establecer una condena. Esto era un desposeimiento, ni siquiera hubo expropiación. Se trataba del desposeimiento de una parte de su predio para que pasara una calle. Entonces, sin mediado expropiación alguna, es desposeído de 40 metros de su terreno y entonces se va al amparo, justamente aduciendo garantía de audiencia, y dice: nunca fui escuchado y me quitaron mi terreno. Por eso obtiene la concesión de amparo, con lo cual yo coincido plenamente, eso es correcto. El problema son los efectos que se le imprimen a esta sentencia de amparo, que se dice: el efecto de la sentencia es de que le devuelvas el predio, y si no estás en posibilidades de devolver la parte del predio que le quitaste, entonces indemnízalo en los términos de las leyes correspondientes. Y bueno, yo creo que esto no tenían por qué haberlo dicho, porque vuelvo a reiterar, es una sentencia de amparo, es un juicio constitucional. Lo único que se estaba determinando es si había o no violación a un derecho humano, que en este caso era la garantía de audiencia. No tenía por qué haberse hablado de la indemnización, porque, vuelvo a repetir, no es un juicio ordinario, es un juicio constitucional. Sin embargo, bueno, se incurrió en este error, pero el problema también fue que esto fue confirmado por el tribunal colegiado. Incluso de manera específica, el tribunal colegiado en la sentencia de revisión da incluso lineamientos para la indemnización. Entonces, de alguna forma se está refiriendo el tribunal colegiado a esta situación en el momento en que analiza la revisión y dice: sin que obste a lo anterior el cambio de denominación de algunas de las autoridades, y de que al tener el que pagar la indemnización que en hecho corresponde, aleguen que será en perjuicio de la hacienda pública municipal, porque ello no los exime de resarcir en sus derechos violados a los quejosos, y en todo caso tendrán que usar la partida presupuestal destinada para el cumplimiento de ejecutorias de amparo. O sea, este era un problema de cumplimiento, no era un problema de acción de amparo. Pero bueno, esto fue además confirmado, como vemos, por el propio
propio tribunal colegiado. Cuando empiezan los requerimientos, como bien lo narra el señor ministro Pardo en su proyecto, la autoridad dice, pues no la puedo devolver esta fracción, pues porque ya está funcionando la calle, ya se abrió y está dando servicio a los particulares, pero como la sentencia dijo o indemniza, bueno, pues voy a indemnizar, como diciendo, me dio la opción para poder cumplir, entonces voy a indemnizar, y empieza a solicitar a otras autoridades que le den información respecto del valor catastral, tomando en consideración el artículo de la ley de expropiación. Y yo digo, aquí ni siquiera tenía por qué tomar en consideración esto, porque no hubo expropiación, aquí había sido un vulgar desposeimiento de esa parte del predio. Entonces, con base en esto, otra autoridad de las mismas del ayuntamiento determina esta cantidad, 53,000 pesos, y dice, fue en tal fecha, por esta razón el valor catastral era de tanto, y el monto asciende a 53,000 pesos. Le dan vista al quejoso, y el quejoso pues evidentemente se inconforma, pero se inconforma por dos razones, como ya se han mencionado. Uno, porque dice, no está actualizado, no está bien fijado el monto, pero además dice, porque no se está considerando la totalidad de mi predio. Solo se está tomando en consideración los 40 metros que fueron motivo de la calle, y él dice, lo que sucede es que yo compré un lote más grande para hacer una vivienda digna, y entonces esto ya le quitó la razón de ser por la que yo adquirí este inmueble. Entonces, la indemnización, dice él, debe de ser por la cantidad total del inmueble. En este estado de circunstancias se inicia en principio de oficio el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo por parte del juzgador, pero después hay un escrito también del quejoso en donde dice, sí, también quiero que se señale un cumplimiento sustituto. Y aquí es donde, en el momento en que se empieza a llevar a cabo la tramitación del cumplimiento sustituto, existe el problema de que ya cuando se dicta la resolución se deja en suspenso la tramitación de la prueba pericial. De alguna manera lo que se dice es procedente, incluso en la resolución combatida hay un considerando de procedencia donde se dice es procedente la tramitación del incidente de cumplimiento sustituto, y es a lo que con posterioridad la autoridad combate, porque al final de cuentas acaba diciendo, como bien lo explicó el señor ministro Pardo Rebolledo, acaba diciendo que no hay imposibilidad en el cumplimiento de la sentencia, porque la indemnización sí puede cumplirla la autoridad, y ya no se refieren al otro efecto que fue la devolución del bien. Entonces dice, no hay imposibilidad de cumplimiento, porque la autoridad siempre estará en posibilidades de pagar el monto correspondiente de la indemnización. Y entonces dicta sus resolutivos en la resolución impugnada diciendo lo siguiente: fue procedente la tramitación y resolución del presente incidente de cumplimiento sustituto, y el segundo dice, en términos del expuesto en esta resolución, se estima que no existe imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, y por tanto es improcedente el cumplimiento sustituto de la ejecutoria a través del pago de daños y perjuicios ocasionados por la parte quejosa respecto a la totalidad del terreno. Entonces, aquí yo creo, se combate esta decisión por las dos personas, como ya se ha mencionado. Viene por una parte el quejoso y por otra viene la autoridad responsable. El quejoso vuelve a insistir en que tiene que pagársele la totalidad. El proyecto del señor ministro Pardo desestima esta situación de manera adecuada, diciendo nunca fue la litis del juicio de amparo la impugnación de toda la totalidad del predio, solamente la que fue motivo de desposeimiento, que fueron los 40 metros que implicó la calle que se realizó. Y en eso yo estoy de acuerdo, no me varíes la litis ahorita para decirme que te indemnicen por todo, cuando en realidad solamente comprendió esto. Pero por otro lado, también la autoridad responsable se viene a la queja, y la autoridad responsable lo que dice es, hay un problema de incongruencia, porque dijiste que el cumplimiento sustituto era procedente, y luego dijiste que siempre no, porque no había problema de imposibilidad. Yo ahí creo que es un problema de técnica, pero la autoridad tiene razón. O sea, ¿cuándo procede un cumplimiento sustituto? Un cumplimiento sustituto procede cuando la sentencia de amparo
no se puede cumplir en los términos para los que fue o el efecto que corresponde a lo establecido en la sentencia. Si se hubiera dictado la sentencia exclusivamente referida al problema constitucional, aquí el efecto habría sido, bueno, pues que te devuelvan el predio. Entonces se dice, si no te lo puedes devolver porque la calle ya está funcionando, entonces pues vámonos al cumplimiento sustituto, ya sea que lo fije oficiosamente esta Suprema Corte o bien que lo solicite el quejoso, que son las posibilidades que nos da la nueva ley de amparo. En este caso concreto, como se dieron dos efectos, se dijo, bueno, no puedo cumplir pero este sí. Entonces dice el juez, no hay imposibilidad, entonces es improcedente. Dice la autoridad, pues es incongruente la resolución. Primero dijiste que era procedente y por eso estableciste esto en un punto resolutivo, y después me dices que siempre no, que es improcedente porque no había problema de imposibilidad en el cumplimiento. A mí me parece que la autoridad sí tiene razón. Yo creo que el incidente de cumplimiento sustituto planteado como está el efecto de la sentencia de amparo, pues sí es improcedente, porque no es que no sea que haya imposibilidad para cumplir con ese segundo efecto. El segundo efecto es precisamente la indemnización, con el que yo no estoy de acuerdo, pero es cosa juzgada. Es cosa juzgada. Entonces, ese efecto está dado y lo que están diciendo es, no hay imposibilidad para que la autoridad te pague la indemnización, por tanto es improcedente. Entonces, yo digo, bueno, ¿para qué se dice en un primer, fue procedente la tramitación de esto, la tramitación de la resolución, o si se quiere entender literal, la tramitación? Bueno, pues podría aceptarse, pero honestamente a mí me parece que sí hay la incongruencia de la que aduce la autoridad, pero esto es realmente algo intrascendente. Si el proyecto lo quiere dejar así, yo no me empeño. Yo creo que de alguna manera sí hay una incongruencia por parte de la resolución del juzgador, pero yo lo único que diría, habiendo la incongruencia, es intrascendente, no afecta en absoluto, en nada. Lo que sí me parece a mí que es muy pertinente mencionar es que de alguna manera es, por supuesto, improcedente el recurso, el cumplimiento sustituto, por la razón en la que está planteada esta situación. Pero sí estando ya en problema de cumplimiento, si no se dice de ahorita cómo se debe de cumplir la sentencia, vamos a volver a tener el mismo problema dentro de poco tiempo. Y para mí, ¿cuál es el problema ya en el cumplimiento de la sentencia? El problema del cumplimiento es que la autoridad fijó por sí y ante sí la determinación de la cantidad. Los 53,000 pesos que determinó la autoridad lo hizo pidiendo informes a otra autoridad interna y de manera unilateral ella lo determinó. Entonces yo creo que si le agregáramos nada más que para efectos de cumplimiento y por economía procesal, para que esto se cumpla lo antes posible, que se abre el incidente de liquidación correspondiente y que se tramite la pericial que incluso está ofrecida para que se pueda hacer el cálculo del monto, a mí me parecería que con eso se concluiría y se subsanaría pues el error en el efecto que se marcó desde la sentencia de amparo, y con eso se trataría de dar cumplimiento lo más pronto y sobre todo de arreglar el desaguisado de que la autoridad lo fije por sí y ante sí y se le da la oportunidad de que se haga un cálculo del monto como debe de ser en un incidente de liquidación o en un incidente innominado, como ustedes le quieran llamar, de acuerdo a lo establecido por el 193 párrafo cuarto de la propia ley de amparo, y se determine el monto que tenga que ser, no necesariamente el que la autoridad establezca por sí y ante sí. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Lainez. En el mismo sentido que lo ha manifestado la ministra Luna Ramos, yo también solicitaría al ministro ponente, si está de acuerdo, en que sí se haga esa precisión y que sí se tenga que hacer las periciales correspondientes para que no quede la definición unitaria que hizo la autoridad de esta cantidad. Máxime que en el caso, como bien se ha señalado, y desafortunadamente hay cosa juzgada, pero
pero estos quejosos nunca tuvieron la posibilidad de un procedimiento expropiatorio como tal que pudiesen impugnar, y donde pudieron haber, mediante el recurso de revocación que prevé, primero el recurso de revocación que prevé la ley de expropiación de esta entidad federativa, el decir expropian entonces la totalidad y no solamente una parte, porque era parte de su derecho dura dentro del proceso expropiatorio de decir 40 metros, a mí mi propiedad ya no va a cumplir el objeto por el que yo la adquirí. Entonces, ninguna de esa posibilidad tuvieron estas quejosas, porque no hubo procedimiento de expropiación, sino fue un despojo, como bien lo ha dicho la ministra Luna Ramos. En ese sentido, pues mínimo, me parece que el proyecto sí debería de indicar que se hagan esos avalúos a valor comercial y que se haga una valoración justa de al menos la porción expropiada, entre comillas. ¿Es cuánto? Perdón, ¿puedo La ministra, agregar? claro. Perdón por volver a intervenir. Si se va a dar el lineamiento para el incidente innominado, si el señor ministro lo aceptara, nada más en ese momento para el desahogo de la pericial, que sea conforme a la ley de amparo, que no se vaya a desahogar conforme al Código Federal. Ya lo discutimos en alguna ocasión anterior en este pleno. ¿Se acuerdan que el criterio anterior era en el sentido de que el incidente innominado podía utilizarse para las cuestiones que no están establecidas en la ley de amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles? Sin embargo, para el desahogo de la prueba pericial, que sí se hiciera a través de lo establecido en la ley de amparo, porque son mecánicas totalmente distintas. Entonces, por esa razón, en otra ocasión que volvimos a discutir esta situación, ya se aceptó de que se haga conforme a la ley de amparo la tramitación de la pericial, no así del incidente innominado. Gracias, señor presidente. Señora ministra Piña. A mí sí me gustaría que quedara sentado que si se va a hacer una prueba pericial esté en función de valor comercial de actualización. También, sí. Porque Sí. para los términos en los que la quiere pagar la autoridad no se necesita pericial. No, claro. Son 40 metros cuadrados por valor catastral, da los 53,000. Entonces, sí es como Vale, no pericial, solo sí. abrir el incidente innominado, sino establecer los lineamientos de ese incidente. Y Y si de no, la no tiene pericial. caso ni siquiera una pericial. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Por las razones que se invocan en el proyecto, yo estaré a favor del proyecto en los términos en que fue presentado por el ministro Pardo. Gracias. Gracias. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro, para posicionarme a favor del proyecto, con la aclaración de que en asuntos similares en donde se da ya un caso de expropiación, o como aún más grave, en donde ni esto fue lo que sucedió y el amparo se otorga para que se restituya y ya en los hechos no se puede cumplir, no estoy de acuerdo en que el tema indemnizatorio solo sea revisar el precio que tiene este inmueble en cuanto a su valor comercial traído a la actualidad, sino he considerado, como ustedes lo recuerdan en todos los asuntos, que también da la posibilidad de los daños y perjuicios en la medida en que el cumplimiento natural del juicio sería la restitución del predio, pero como esta ya no se puede dar, de nada serviría abrir todo un juicio para que se pague algo como se tendría que haber cubierto. Desafortunadamente para este asunto, la decisión del tribunal colegiado dio estas dos opciones y bajo esta perspectiva, pues si no se puede dar la restitución, dijo el colegiado, páguese, pues se paga como lo ordenó el colegiado. Solo esta era la precisión, no es el caso de los anteriores, y a efecto de no considerar que ha abandonado el criterio, definitivamente sigo pensando que de no haber sido esta la decisión, estaría porque la indemnización correspondiente como cumplimiento anómalo o atípico de una sentencia implicara no solo el valor de lo que fue motivo aquí ya ni de qué llamar, sino de despojo, y en esa medida también todo lo que le causó al propio quejoso, no siendo el caso así. Estoy total y absolutamente de acuerdo con el proyecto. Gracias. Señor ministro Gutiérrez, sí, por favor. Yo también, simplemente para expresar mi conformidad con el proyecto en sus términos. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro.
más, señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Bueno, entiendo que hay la petición de las señoras ministras y del señor ministro Lainez en el sentido de ya dar algún lineamiento para la liquidación del monto a indemnizar, y he escuchado también, creo que son otras 3 opiniones en el sentido de que el proyecto se quedara en los términos en que se encuentra, tratando de encontrar una solución que tal vez nos pudiera dejar satisfechos a todos. Yo les comentaba cuando hacía la presentación del asunto que el juez de distrito dictó, es decir, el juez de distrito no va sobre la idea que el monto que ya determinó la autoridad sea el que vaya a regir la indemnización. El juez de distrito dictó un auto el 7 de junio de 2016 en donde, lo leo, la parte relativa dice: cualquiera que sea la determinación adoptada y una vez resuelta, está hablando de la imposibilidad del cumplimiento sustituto, y una vez resuelta, se aperturará una incidencia a efecto de cuantificar el monto a pagar al aquí quejoso por concepto de indemnización. Yo a lo mejor no hicimos el énfasis suficiente en la propuesta que está a su consideración. Yo con mucho gusto haría referencia a esta determinación del propio juez, en donde dijo: una vez que se resuelva el tema del cumplimiento sustituto, vamos a abrir una incidencia a efecto de cuantificar el monto a pagar. Y además determinó, con respecto a la prueba pericial que ofreció la parte actora, dice: toda vez que la misma se encamina a coadyuvar en la cantidad que se ha de determinar pagar para tener por cumplida la sentencia de amparo, se reserva acordar lo procedente hasta en tanto el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia determine si procede o no el cumplimiento sustituto. Entonces, yo haría referencia a estas 2 determinaciones expresas del juez, que tendrá que abrir un incidente y que tendrá que acordar lo relativo a la prueba pericial que fue ofrecida por la quejosa, y no sé si de esta manera pudiéramos pues satisfacer las observaciones que se han hecho. Gracias. Bien. Con esas modificaciones al proyecto que ha aceptado el señor ministro incorporar, está a su consideración. Si no hay mayores observaciones, estaríamos con el proyecto modificado. No, yo estoy con el proyecto original. Vamos a tomar mejor entonces una votación nominal, porque aquí hay... Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Estoy con el proyecto, pero me reservo un voto concurrente una vez que vea el engroso. Señor ministro Cosillas. Los mismos términos. Señor ministro Luna Ramos. Yo estoy con el proyecto, con la modificación que propone el señor ministro ponente, y en el engrose ya vería si me reservo o no algún voto concurrente. Señor ministro Franco Yo González. estoy con el proyecto original. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rea. Con el proyecto original y anuncio voto concurrente. Señor ministro Pardo Rebolledo. Con el proyecto y las modificaciones aceptadas. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto y las modificaciones aceptadas. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto y las modificaciones aceptadas. Señor ministro Lainez. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pérez De Dayan. acuerdo con el proyecto modificado. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, con reserva de voto concurrente de los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cosillo Díaz y Luna Ramos, y voto por el proyecto original de los ministros Franco González Salas y Saldívar Ledo de la Rea. Bien, con esa votación y desde luego con los votos concurrentes, señor ministro Saldívar. No sé si el secretario anunció mi voto concurrente. Sí. Ahora, es concurrente porque el sentido es el mismo. Realmente la modificación que hicieron fue de argumentación. Entonces, creo que los votos
voto realmente en el sentido del proyecto hay unanimidad de votos, y en la argumentación que se agregó el ministro Franco y yo discrepamos, y por eso es el voto concurrente. Gracias. Perfecto. Tome entonces la Unanimidad de Secretaría nota, claro. Queda aprobado entonces el sentido del proyecto, y como bien dice el señor ministro Saldívar, es una variante de la argumentación que fue lo que introdujo el señor ministro Pardo. Queda entonces resuelto el recurso de queja 101-2016 con la votación señalada. Voy a levantar la sesión, ya que tenemos una sesión privada a continuación y que se iniciará una vez que se desaloje la sala. Los convoco a la próxima sesión pública ordinaria el día de mañana, a la hora acostumbrada en este recinto. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno resuelve dos asuntos. En primer término, una contradicción de tesis, la número 402/2014, un asunto en el que el Pleno determina por votación mayoritaria que no se encuentra legitimado el tercero interesado para promover un recurso de revisión en amparo directo cuando el tribunal colegiado en su momento no tomó en cuenta consideraciones de orden de constitucionalidad ante los planteamientos realizados. Esto después del debate que ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesiones pasadas y en la votación definitiva que hoy se realiza en esta sesión ordinaria. Un asunto fundamental, el tema es que no se encuentra legitimado el tercero interesado para promover este recurso de revisión en el amparo directo y vinculado precisamente a la temática de cuando el tribunal colegiado no tomó en consideración u omitió la situación correspondiente a planteamientos de constitucionalidad realizados por la quejosa. Esto fue el primer asunto y posteriormente el Pleno analiza un recurso de queja, el número 101/2016, vinculado a la entidad federativa Puebla y un planteamiento que se vincula también con un tema de cumplimiento sustituto en el ámbito de lo que establece el artículo 107, fracción 16ª de la Constitución Política Federal, donde el asunto continuará en la instancia jurisdiccional correspondiente para determinar el monto y en su momento determinar por parte del juzgado de distrito lo conducente en este asunto y que ha sido planteado en este caso como un recurso de queja, donde resuelve el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en función del proyecto presentado y votado en este, que es un esquema de unanimidad en el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándole para que en punto de las 9 de la noche pueda dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial, y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias.